¿no es cierto? Es un tema fundamental. Si queremos convivencia pacífica, si queremos menos violencia, si queremos menos delincuencia, necesitamos que dar oportunidades a la gente para poder vivir con un mínimo de dignidad. Y el Perú es un país que recauda 15% del Producto Bruto Interno, que es absolutamente insuficiente para enfrentar los retos del país. Un país que crece al 8 o 9% anual, un país que tiene una minería que tiene una rentabilidad sin precedentes, compite con la coca, en realidad no con la coca, sino con la cocaína, ¿no? Porque coca no es igual a cocaína. Y ese es uno de los problemas de la Convención de Viena, ¿no? Pretender identificar la hoja con la droga, ¿no? Siendo que solo uno de los 13 alcaloides que tiene la coca es el que genera la cocaína. Y entonces encaramos este reto de desigualdades profundas en un país en el que la minería tiene una rentabilidad inverosímil. La mina más grande del Perú es Santa Mina. Está localizada en Ancash. El año pasado ha vendido 3.000 millones de dólares de minerales. Su costo operativo es 600 millones. Su utilidad bruta es 2.400 millones al año. ¿Sí? Al año. Es una mina que en 3 años y medio ha recuperado el total de la inversión del proyecto, desde 25 años. ¿No? Y que cotiza al Perú 30% de utilidad a la renta, más 2% por estabilidad tributaria, ¿no es cierto? Está exonerada del impuesto general a las ventas por los bienes que importa, está exonerada del impuesto a la importación de maquinarias y equipos, puede reinvertir utilidades hasta en un 80% y liberada de impuestos en sus propios proyectos, cosa que no puede hacer ningún otro sector productivo del país, ¿no es cierto? Y cuando reclamamos un impuesto a las ganancias mineras, dijeron que todos los capitales se iban a ir a Chile. Felizmente lo que Chile hizo fue colocar los royalties que colocamos en el Perú en Chile, a través de un mecanismo de coordinación que hicimos con los parlamentarios durante el gobierno de Toledo, y el gobierno chileno le colocó royalties por primera vez a la minería chilena, y es algo que deberíamos hacer los chilenos, los peruanos, los ecuatorianos, los bolivianos, pactar políticas comunes que nos permitan negociar en una plataforma común con el gran capital que tiene un nivel de rentabilidad increíble. Así como Antamina, tenemos a Barrick, que es canadiense, ¿no es cierto?, que produce ventas por 1.200 millones de dólares al año y tiene un costo operativo de 200 millones y 1.000 millones de utilidad bruta antes de pagar impuestos. Entonces, planteamos por eso que uno de los temas que el Perú tenía que resolver en materia de derechos humanos es el tema de igualdad de oportunidades y el tema de enfrentar las desigualdades. Y eso pasa por una redistribución de la renta que se genera en el país, con recursos naturales del país, con mano de obra nacional, con cholo barato, ¿no es cierto?, desinformado, mal educado, ¿no es cierto?, mal atendido en salud, en el que una población económicamente activa de 70.000 trabajadores, que es lo que ocupa la minería en el Perú, 70.000 trabajadores directos, multipliquemos por 2 para sacar el empleo indirecto, genera utilidades gigantescas y el 60% de las exportaciones del país. Y entonces nos planteamos ese reto, generar mecanismos de equidad, mecanismos de igualdad de oportunidades, mecanismos de cerrar las brechas de desigualdad, como un tema también para encarar los derechos humanos en el país. Y ese es un reto complejo, porque el que tiene no quiere ceder, ¿no es cierto? No quiere compartir, no quiere asumir el reto que implica reconocer los derechos de los otros, ¿no? Y hemos sido formados durante los últimos 20 años
en la tesis de primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. Nosotros no existen, ¿no es cierto? Aunque el ser humano es gregario, es un ser que vive en sociedad y no puede vivir fuera de sociedad, ¿no es cierto? Solo puede vivir en sociedad, porque hay una división del trabajo, porque nos complementamos para coexistir y sin embargo normalmente no reconocemos los derechos de los otros. Y por eso nos planteamos una reforma tributaria que colocara como centro al gran capital minero, y se acaba de aprobar legislación buscando aumentar la tributación minera. Nosotros originalmente, como Gana Perú, teníamos un cálculo de que podíamos obtener entre 2.200 y 2.400 millones de dólares adicionales. El convenio que terminamos firmando, siendo gobierno, con la sociedad minera, la Sociedad Nacional de Minería, terminó siendo de más o menos entre 1.100 y 1.200 millones de dólares. Y en la letra chica de las leyes que se han dado, terminaremos recolectando 700 o 600. Uno dice, bueno, ¿qué es esto? Es una traición a la lucha por oportunidades para el resto. La verdad es que es una expresión de la correlación de fuerzas, ¿no? Hubimos miembros de Gana Perú que votamos en contra de la propuesta presentada por el gobierno. Nos abstuvimos, siendo miembros del oficialismo. Toda la oposición votó a favor, ¿no? Porque era un arreglo con la Sociedad Nacional de Minería. Y los que criticamos o nos abstuvimos porque no estábamos cumpliendo lo que habíamos prometido, lo que era posible en las condiciones, a pesar de que estamos encarando una circunstancia internacional crítica que va a hacer caer los precios de los minerales, ya lo está haciendo caer, pero creíamos que había que dar una batalla por este proceso. Esa batalla ha sido una batalla parcial, en mi opinión todavía inconclusa, pero que expresa una correlación de fuerzas. El gobierno que tenemos en el Perú es un gobierno que tiene un gabinete arcoíris, de todos los colores. Y eso es producto de que en la primera vuelta obtuvimos 32% de la votación. No tuvimos mayoría para ser mayoría en el Congreso y para ser gobierno. Y tuvimos que enfrentar una brutal guerra sucia donde se decía en el campo que le íbamos a quitar los niños a las familias para educarlos en campamentos, que los formaran en el marxismo y en el comunismo y en lo que fuera, que le íbamos a quitar a la señora que tiene una casa adicional a la que tiene, un departamento, y lo alquila, le íbamos a quitar el departamento, y que si le sobraba un cuarto le íbamos a meter un inquilino a que viviera en el cuarto, y que le íbamos a quitar el auto adicional que tenía una familia y que lo alquilaba como taxi, ¿no es cierto? La verdad que fue una guerra feroz, que generó un enorme miedo. Increíble pensarlo, pero lo generó entre personas con formación y con cultura, y formación escasa y con cultura, porque todos tenemos una cultura, en todo el país, y un gran miedo en Lima, que fue el principal espacio responsable de la imposibilidad de Gana Perú de llegar en una primera vuelta a ser una opción de gobierno. Y eso obligó, como toda fórmula de solución política y no violenta, a la búsqueda de un acuerdo político que nos permitiera cambios. Y llevó a un entendimiento de lo que Ollanta llamó un gobierno de concertación, con Gana Perú, sumado a Perú Posible, a Somos Perú, a Acción Popular, y a fijar una hoja de ruta que redujo un conjunto de planteamientos y mantuvo temas innegociables. Mantuvimos como innegociable el tema de aumentar la caja fiscal a partir de la renta minera. Mantuvimos como innegociable el tema de la revolución educativa,
y de convertir a la educación en una palanca del desarrollo de los peruanos y las peruanas. Mantuvimos como innegociable el generar un sistema nacional de salud que enfrente el problema de salud de la población. Mantuvimos como innegociable el tema de enfrentar la desnutrición infantil, que es brutalmente importante en un país como el Perú, que ha tenido el nivel de crecimiento que ha tenido. Mantuvimos como innegociable el reconocer el derecho a nuestros adultos mayores a una pensión no contributiva, la pensión 65, que finalmente es realmente pequeña, ¿no es cierto?, para lo que son las necesidades de la gente, pero que implicaba este reconocimiento. Mantuvimos como innegociable el reconocimiento al derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios frente a los proyectos de las industrias extractivas, y mantuvimos como innegociable la lucha contra la corrupción y el planteo de los cambios que permitieran esa lucha contra la corrupción. Y hemos encarado ese proceso de forma tal que hoy, de alguna manera, en un país tan volátil como el Perú, en opinión pública, se exprese en el hecho de que el presidente Humala, que fue elegido con 51,5% de las elecciones, tiene 70% de popularidad, en el que la gente ha comenzado a perder el miedo, no come niños, ¿no es cierto?, no bebe sangre humana, ¿no?, tiene hijos, se ríe, ¿no?, se vincula con la gente, y el Congreso tiene, después de décadas, que yo recuerdo, que casi un 50% de aprobación, porque se inició cumpliendo con el compromiso de dar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas y a los pueblos originarios, la misma que había sido pactada con ellos en el gobierno anterior, y además le agregó el derogar el reglamento que el presidente García había dado sobre consulta previa sin que haya ley.